antiguas caminar, cuál sea el buen camino que andar, y en las sendas antiguas caminar. De mi alma el descanso hallaré, por fe iba creciendo, por fe iba creciendo. De mi alma el descanso hallaré, por fe lo hallaré. Para en los caminos mirar y preguntar, y en las sendas antiguas caminar, cuál sea el buen camino que andar, y en las sendas antiguas caminar. Cristo te promete ser un triunfador, sendas de victoria que le den Lord. Él será tu guía, a tu lado irá, tu camino guardará. Vale vencedor, las promesas son todas para el vencedor. Cristo, quien las cumplirá, vida eterna en él tendrás. No habrá problemas que puedan mermar, la fe que profesas siempre mantendrás. Y sobre el pecado tú podrás volar, ropas blancas te dará. Vencedor, las promesas son todas para el vencedor. Cristo, quien las cumplirá, vida eterna en él tendrás. Gloria, vida eterna, hija sin igual, corona de triunfo él te ceñirá. Notas de victoria podrás entonar en morada celestial. Ellas, las promesas son todas para el vencedor. Cristo, quien las cumplirá, vida eterna en él tendrás. Para el vencedor las promesas son para el vencedor. Cristo, quien las cumplirá, vida eterna en él tendrás. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven a la iglesia de Cristo, no desvíes más tu corazón. El dolor que te causa la ausencia es por falta de esa comunión. Hermanos, muy buenas noches. Dios les bendiga grandemente. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de las Sendas Antiguas. Nos da mucho gusto, hermanos, que podamos estar nuevamente a través de estos medios conectados con ustedes, y también nos da mucho gusto que estés con nosotros, hermano Roberto. Qué bueno que ya estás aquí de vuelta, hermano. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Igualmente contento por nuevamente estar en esta transmisión de las Sendas Antiguas, saludando a nuestros hermanos que nos acompañan. Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros, hermanos, y les mandamos un saludo en el Señor. Dios les bendiga. Pues Matías ya está mejor, hermano, ya está un poquito mejor, pero ya aquí anda todavía con ganas. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Aunque le faltan ganas todavía. Aquí andamos, hermanos. Mucho gusto en estar saludándoles a la hermana Angélica Bautista en la Ciudad de México. Dios le bendiga, hermana. A la hermana Tania Campos de la Iglesia de Cristo en Liberal, Kansas. A mi esposa, a Mariana Vidal de García, de la Iglesia de Cristo en Rock Valley. Al hermano Jason Thompson. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga grandemente. A la hermana Luz Nelly Ríos Moreno, también le mandamos muchos saludos.
a Leti Vidal, a la hermana Juanita Chávez, a la hermana Esther Vargas, al hermano Otoño Vargas. Hermanos, gracias por estarnos acompañando. Si usted está sintonizándonos, veo acá en el celular que hay algunos más. Mándenos un mensajito, salúdenos y le animamos para que nos ayude a compartir el videíto, hermanos, en los diferentes grupos que usted pertenezca. Por favor, ayúdenos para compartirlo y de esa forma podamos llegar a más personas. Estamos completamente convencidos que el matrimonio es una necesidad primordial. Dependiendo cómo es nuestro matrimonio, sin duda alguna estamos sellando, hermanos, nuestro destino eterno. Y lamentablemente muchas personas que van a llegar a la condenación han de ser personas que no trabajaron debidamente en su propio matrimonio. Entonces, hagamos ese trabajo, hermanos. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Lupita García y a la hermana Betty Méndez de la Iglesia de Cristo en Flamingo, en Fort Worth, en Texas. Pues vamos a poner un cantito más, hermanos. Vamos a poner un canto más y les animamos para que compartan, hermanos, mientras esperamos un poquito. Oh, bendito fundamento, fundamento que a mí me hace estar confiado en él yo vivo. Mi camino cuida siempre y pronto ganaré corona fiel. Tengo un fundamento fiel, que es mi Cristo, que me da corona fiel en gloria. Y si tormentas me agobian, sé que nada temo, vivo en él. Cuando en tiempos de tormenta ruego que tu luz brille en mi ser, oh Cristo. Y con esa gran ayuda, sé que nada me podrá vencer. Tengo un fundamento fiel, que es mi Cristo, que me da corona fiel en gloria. Y si tormentas me agobian, sé que nada temo, vivo en él. Cuando acabe mi jornada feliz, cumplido ya mi deber cual cristiano, guíame a las moradas santas, y tu gloria por fin ver. Pues vamos a dar comienzo, hermanos. Vamos a dar comienzo para que podamos aprovechar el tiempo. Luego nos anda faltando tiempo. Déjeme darle la bienvenida también a algunos que se han sumado, como es nuestro hermano Juan Manuel Ramírez López, de la Iglesia de Cristo, allí en Liberal, Kansas, hermanos, Iglesia Hispana. Les damos también la bienvenida, hermano. Dios le bendiga grandemente. Gracias, hermana Luz Nelly Ríos Moreno, por compartir. Vamos a hacerlo, hermanos, para que podamos llegar a más personas. Pues vamos a dar comienzo, hermanos. Les animo que demos comienzo. Hermano, ¿nos quieres dirigir en la primera oración, hermanos? Bueno, en la oración. Sí, claro que sí, vamos a orar. Señor Santo, Dios bendito que estás en las alturas, en tu trono de gloria, oramos delante de su presencia y nos ponemos en sus manos en esta hora, para que usted nos bendiga y nos ayude, Padre, en esta transmisión, en esta hora del programa de las Sendas Antiguas. Agradecidos, Padre, porque nuevamente nos permite estar para enseñar de su bendita palabra. Gracias, Padre, por los medios que nos brinda para poder así hacerlo. Gracias por nuestros hermanos que nos acompañan y que de la misma manera tienen esa misma disposición de compartir este mensaje a más personas. Señor, nos ponemos así en sus manos para que cada una de las cosas exalte su bendito nombre, y esto se lo pedimos y agradecemos en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Perfecto. Bueno, pues vamos a dar comienzo. Vamos a poner aquí una presentación para que podamos llegar no solamente de forma auditiva, sino que también lo hagamos de forma visual. El tema que hemos escogido para esta ocasión, hermano, se llama, el tema general es ¿por qué no funciona mi matrimonio? Poniéndolo de una forma personal, a título personal. Probablemente no está funcionando de la forma en que debería de funcionar.
y quizás nos preguntemos o nos hagamos esta cuestión: ¿por qué mi matrimonio no funciona? Vemos quizás otros matrimonios que son funcionales, no obstante, posiblemente el nuestro no está funcionando como debería de ser. Hermanos, porque no se resuelve el problema de la mala comunicación, porque no se resuelve el problema de la mala comunicación. Y hermanos, déjeme decirle que si usted está casado y quizás a lo mejor ya lo notó, ¿verdad? Las mujeres son sumamente conversacionales. Las mujeres les gusta platicar. No lo estoy diciendo, hermanos, de una forma crítica, no lo estoy mencionando de una forma criticándolas malamente, no, simplemente es información. Ellas tienden a hablar, el promedio de ellas, hermanos, es que hablan mucho más que los varones en promedio. Y estaba mirando, hermanos, algunos datos de una clase que un hermano nos compartió, y mencionaba a este hermano cómo es que en un estudio realizado de niños y niñas, obviamente, de 2 a 4 años, el 100% de los ruidos que salían de la boca de las niñas eran palabras. El 100% que salía de la boca de las niñas eran palabras, mientras que el 60% de lo que los niños de 2 a 4 años salía de su boca, el 60% eran palabras solamente. El 40% eran solamente ruidos, eran gruñidos. Cuando andan jugando ellos, ¿verdad? Pero el 40% básicamente, hermanos, es lo que componía, esos ruidos componían el lenguaje de los niños. O el movimiento onomatopéyico, hermanos, cuando va corriendo el carrito, es lo único. Pero es sorprendente cómo es de que las niñas, el 100% era conversación. Así es, las mujeres, hermanos, son mucho más conversacionales que nosotros. Tienden a la conversación. Las mujeres tienden a hablar más generalmente. Se hacen algunos estudios, hermanos, en el que se encuentra que el promedio general de los hombres, el promedio, obviamente esto implica que puede haber algunos hombres que hablen más, mientras que algunos hombres podrían hablar menos. Bueno, son 12,000 palabras que un varón podría hablar en un día, hermano Roberto. Mientras que las mujeres son más del doble. El promedio son 25,000 palabras. Entonces, quiere decir que cuando el varón llega a la casa, después de haber estado todo el día trabajando, haber usado todas sus palabras, la mujer todavía tiene la mitad para poder platicar con ese varón que no quiere platicar. Entonces, esto, hermanos, debe ser algo que debamos comprender, que debamos ponerle atención, porque en ocasiones no sabemos por qué la esposa, por qué la hermana habla tanto, ¿verdad? Cuando llegamos a la casa ya no queremos más que descansar y la hermana habla bastante. Tiene la mitad de palabras para platicarle a usted. Y lamentablemente, hermanos, en ocasiones los hombres los hombres tendemos más a dar los hechos, mientras que las mujeres se guían más por sentimientos. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Veía cómo es de que posiblemente si la esposa le pregunta al esposo, ¿cómo te fue en el trabajo? La conversación de algunos maridos, de algunos esposos se va a limitar solamente a bien. Híjole, realmente no espera eso la esposa, que le diga, no, pues estuve trabajando y eso fue todo. La conversación de los esposos, hermanos, se limita, se diluye radicalmente, pues. Entonces, esto es entre muchas cosas, hermanos, de que los hombres tendemos más simplemente a dar hechos, mientras que las mujeres tienden a ser más sentimentales. Cuando la mujer le platica de alguna situación que está pasando, es muy posible que nosotros lo resolvamos en un 2x3. No, pues haz esto y ya. Mientras que la mujer realmente no es que no sepa o no entienda cómo se resuelven algunos problemas. Tiende más bien, hermanos, a querer que la escuchemos, a que conversemos con ellos, hermanos, con ellas. Entonces, esto es sumamente importante. Si nosotros queremos, hermanos,
un matrimonio fuerte, indefectiblemente necesitamos trabajar no solamente en que haya comunicación, necesitamos darle prioridad a la buena comunicación. Tenemos que erradicar todo lo que contamina y hace que se vuelva una mala comunicación. Hermano Roberto. Sí, bueno, precisamente esta parte que hace la diferencia entre el hombre y la mujer en cuanto al lenguaje, en cuanto a la comunicación, esa parte que menciona el hermano Webster en comparación del hecho a las emociones, el hecho de los hombres y las emociones en las mujeres, se podría decir de diferente manera que los hombres en cuanto a comunicación nos basamos más a lo visual, a lo visible, y la mujer es al contrario, se comunica más basado a las emociones. Por ello, es más fácil a la mujer comunicarse, desarrollar una conversación con mayor cantidad de palabras que un hombre. Los hombres somos, como a veces se nombra, más secos, más directos, al punto, al grano, pero la mujer es diferente. Pero esas diferencias que se encuentran nos deberían de unir, de enlazar para que podamos tener una comunicación efectiva y de esa manera a buscar hacer el matrimonio que a Dios le agrada. Prácticamente, esta es una de las cosas que podemos ver en cuanto a diferencias en cuanto al hombre y la mujer, en cuanto a la comunicación. Y me llamó la atención ese estudio del hermano Webster, que eso se ve desde la infancia y va desarrollándose y se va desarrollando la mujer y el hombre se va desarrollando, pero multiplica todavía más la mujer en cuanto a la comunicación. Adelante. Bueno, también es cierto que en ocasiones esperamos tener una buena comunicación o queremos tener un buen matrimonio. No obstante, en ocasiones trabajamos muy poco en lo que es la comunicación y lamentablemente en ocasiones hay momentos en que o circunstancias o matrimonios en los que no trabaja nada. Los matrimonios en ocasiones esperan tener un buen matrimonio, pero no trabajan en lo que es la comunicación. Entonces, esto es muy importante. Hace tiempo, hermanos, escuchaba a alguien que mencionaba que en cierta ocasión se lanzó una pregunta al público para saber cuál era para una pregunta que contestaran si iba a ganar el premio, hermanos. Y la pregunta que hacían es, ¿cuál es el viaje más corto? Y es una pregunta bastante falta de información, por supuesto. No obstante, hermanos, alguien que acertó y fue la respuesta ganadora es, el viaje más corto es el que tiene la mejor conversación. Y es cierto, hermanos, si nosotros queremos disfrutar este viaje, me ha sucedido, incluso digo, estoy seguro que también a los que van viajando con su esposa, estoy seguro que les ha pasado de que en ocasiones el mismo trayecto, cuando vamos callados, en ocasiones vamos aburridos, no queremos platicar, en ocasiones ella puede ir dormida, nosotros que regularmente manejamos pues no podemos ir dormidos. El viaje se hace larguísimo, hermanos, y la misma distancia cuando vamos platicando, cuando vamos ahí conversando, hermanos, deliciosamente, la distancia se acorta tanto. Esto es, hermanos, tan cierto. Y si nosotros, hermano Roberto, realmente queremos disfrutar el matrimonio que tenemos, puesto que nos hemos casado no para 5, ni siquiera para 10 años, nos hemos casado para que lleguemos a viejitos. Ese es el plan, para hasta que la vida nos dure, y no pensamos morir en unos 5 o 6 años, pensamos morir en muchos años. Entonces, si pensamos que o si quisiéramos o pensamos que vamos a vivir muchos años, deberíamos trabajar en la conversación para que esto, hermanos, no sea un viaje aburrido. Por ello es muy importante, hermanos, que consideremos si de que los matrimonios fuertes existen. Por supuesto que existe, pero no existen matrimonios fuertes que no estén trabajando con la comunicación. Los matrimonios fuertes, duraderos, indefectiblemente, hermanos, trabajan con la comunicación. Entonces, para empezar, déjeme decirle, hermanos, vamos a definir qué es comunicación. Y comunicación sencillamente es enviar una información. Yo soy el emisor, el que emite, soy el emisor, emito un mensaje
y la persona que lo está escuchando es el receptor. Y esa es la persona que tiene que escucharlo correctamente. Entonces, no solamente, hermanos, basta con que nos comuniquemos. Pensamos que cuando hablamos ya hemos logrado la comunicación, pero déjeme decirle que no. Una cosa es que emitamos información y otra muy diferente es lo que la persona está escuchando. Hermano Roberto, no sé si, yo pienso que si has visto ese juego que se llama El teléfono descompuesto. Es sorprendente, sí, hermano, es sorprendente cómo es que empieza un mensaje y termina otro. Entonces, acortemos distancia, hermanos. No le digamos a fulano que le diga a sutano. No. Directamente con la esposa para que el mensaje se pueda entender lo mejor posible. La buena comunicación es cuando el receptor ha comprendido el mensaje preciso que se originó en el emisor. Es así cuando se logra. Y hay muchas cosas, hermanos, que pueden afectar, que pueden obstruir, contaminar ese canal de comunicación. Entonces, ¿cómo se resuelve, hermanos? Pues la mala comunicación. Si tenemos que aprender a comunicarnos, ¿cómo se resuelve la mala comunicación? Hermanos, una de las cosas que resuelve, que impide la comunicación, que hace que se contamine y se vuelva mal, hermanos, es escuchando antes de hablar. Tenemos que escuchar antes de hablar. Cuando nosotros hablamos antes de escuchar, es cuando se contamina. Y es sumamente necesario, hermanos, como Santiago capítulo 1, 19 al 20, hermanos, tiene este precioso principio cuando nos dice, por esto, mis amados hermanos, ¿cómo dice? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Note usted, hermanos, cómo es de que está diciendo, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, o sea, todos deberíamos darle prioridad a esto, sea pronto para oír, seamos prontos, cuidadosos para escuchar, tardo para hablar, tardo para airarse, pero en ocasiones invertimos la situación, hermanos. En ocasiones somos prontos para hablar y tardos para oír. Y eso, hermanos, cuando lo practicamos, cuando es el deporte favorito de alguna de las personas, hermanos, de algunos que están dentro del matrimonio, créanme que habrá problemas. No solamente este principio, hermanos, o este consejo, este mandamiento, debe ser aplicado para el matrimonio. No está hablando del matrimonio, pero es algo que la palabra de Dios tiene, que debería de aplicarse, hermanos, en cualquier relación que tengamos. Esto funciona en cualquier situación, en cualquier relación con otra persona. Entonces yo tengo que ser una persona que primeramente escuche y después hable. En ocasiones llega a haber situaciones, hermanos, en las que la persona que está hablando aún no termina de hablar y ya la otra ya la está interrumpiendo. No debería ser así. Deje que termine de hablar. No puede haber una conversación cuando ambas partes están hablando. La conversación, la comunicación se va a lograr cuando uno habla y el otro escucha. Así funciona la comunicación, no de otra manera. ¿Cómo ves, hermano? Sí, hermano, ahorita que mencionabas qué es la comunicación, para que podamos tener un matrimonio duradero, un matrimonio que sea conforme a la voluntad de nuestro Dios y que de esta manera podamos ser un buen ejemplo para aquellos matrimonios que nos rodean en la iglesia, en la congregación donde servimos. Cada uno de nosotros deberíamos de esmerarnos y esforzarnos por dar lo que nos corresponde para tener una comunicación efectiva y nos pueda ayudar a hacer un matrimonio fuerte. Recordemos que congregaciones fuertes son las que forman matrimonios fuertes. Por tanto, una comunicación efectiva nos va a ayudar bastante en nuestra relación íntima, en nuestro matrimonio, y de esa misma manera va a ayudar en la iglesia del Señor. Una de las cosas que no deberíamos de esforzar es aprender a escuchar, a tener la atención. A veces, lastimosamente, malamente, hablamos adelantándonos de cualquier idea, prejuicio, y que cuando nosotros deberíamos de aprender a guardar la atención necesaria para con nuestro cónyuge. Y de esta manera yo voy a saber
de qué manera responderle para ayudar cualquier situación, hasta las problemáticas. Obviamente, todo matrimonio tiene problemas. Y para poder saber resolverlos, tenemos que aprender a oír antes de querer resolver. Y podríamos, en vez de apoyar, en vez de ayudar, podríamos empeorar la situación. Necesitamos aprender a escuchar, a oír. Y precisamente este pasaje nos ayuda bastante en esta situación. De la misma manera que el contexto nos ayuda a saber que poner en práctica la palabra del Señor, no solamente oír, bueno, en el matrimonio, con su cónyuge, de la misma manera le va a ayudar el que pueda conocer a su esposa, el que su esposa pueda conocerlo a usted. Necesitamos conocernos y para poder saber de qué manera ayudar a mi cónyuge en sus necesidades, pues necesito oír y saber cómo es. Y de esta manera, hermanos, nosotros vamos a poder tener un matrimonio fuerte si aprendemos a escuchar. Para todo se aprende, nadie nace aprendido, pero vamos a apoyarnos con algunos pasajes que la palabra del Señor nos menciona aquí en Proverbios capítulo 18, versículo 13. Si nos apoyas ahí, Matías, en este versículo que apoya a Santiago capítulo 1, 19 al 20. El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Fíjense, hermanos, este pasaje del proverbista nos ayuda también a que no deberíamos responder cuando ni siquiera conocemos el contexto. El contexto es una de las utilidades en la interpretación de las escrituras. Pues fíjense, el contexto también en saber cómo comunicarnos, es importantísimo que usted escuche y preste atención antes de poder hablar. Para que usted hable sabiamente, prudentemente, necesita primero conocer el contexto de la situación y correctamente. Para dar una respuesta correcta, escuche correctamente, preste atención. El proverbista también, más adelante, el Proverbio 20:25, en la Nueva Versión Internacional, nos dice muy similar. Dice, trampa, fíjese, trampa es consagrar algo sin pensarlo. Y dice, más tarde reconsiderar lo prometido. Tristemente, a veces vamos a cometer equivocaciones y vamos a tener que recapacitar. Bueno, pues me cometí la falta de poder determinar algo, decidir algo, cuando ni siquiera sabía bien la información. A informarse bien, conozca bien la situación para que usted no vaya a caer en una trampa y nuevamente tener que reconsiderar. Adelante, hermano. Es bien importante, hermanos, y a la audiencia le comentamos cómo es de que en ocasiones pensamos que no hay un manual, o la gente llega a decir que no hay un manual que nos ayude a ser buenos esposos o buenas esposas, pero ellos pueden comprender cómo es que efectivamente sí existe algo y estamos tomando lo que dice la palabra de Dios como manual para que nos pueda guiar en lo que es correcto y lo que es incorrecto. Proverbios capítulo 29 y versículo 20 dice, ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Hermanos, qué complicado es cuando estamos con una persona que no sabe escuchar. No sabe escuchar y básicamente esa supuesta conversación, en lugar de que sea una comunicación, hermanos, se vuelve un pleito callejero, ¿verdad? Solamente emitiendo palabras. No, hermanos, imagínense que sea el ir y venir de un matrimonio, todos los días que sea así, que su matrimonio sea, cuando se trata de comunicar, de ponerse de acuerdo en algo, sea esto, hermanos, en que la persona no sabe escuchar y ya se está adelantando. Déjame terminar. ¿Y cuántos problemas, hermanos, cuántas cosas vergonzosamente se van a cosechar, cuántos problemas a consecuencia de nuestra mala actitud de que no sabemos escuchar? En ocasiones llegamos a ser tan pobremente mentales, hermanos, que llegamos a tener el pensamiento que decimos, que llegamos a tener el pensamiento de decir, es que así soy yo. Yo soy así. Hermano Roberto, si somos así, pues no quiere decir que tenemos que ser así. Tenemos que cambiar. Necesitamos cambiar para que el matrimonio pueda funcionar de mejor manera. Y Proverbios 13:3, ¿cómo dice Matías?
Ese 3 dice: el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Calamidad. Dice en esta versión: el que guarda su boca preserva su vida. El que mucho abre sus labios termina en ruina. Hermanos, y Proverbios tiene abundantes pasajes, abundantes, para ayudarnos para saber controlar nuestra forma de hablar, cuándo callar, ¿sí? Entonces, tenemos que escuchar lo que la persona está diciendo. Cuando la hermana, cuando la esposa nos está diciendo algo, tenemos que escuchar. Cuando la esposa está hablando, está escuchando al esposo, póngale atención. Escuchar. Si no entendimos, si en la discusión, se está la persona molesta y nos está diciendo algo que no le gusta, que no le está de acuerdo, lo que tiene que suceder es preguntar. Si no entendí bien, preguntar. ¿Te refieres a esto? ¿Estás diciendo esto? Porque también sucede, hermanos, que en ocasiones nos ponemos a discutir con la persona y él está diciendo una cosa y yo estoy diciendo otra, ¿eh? Nada que ver. No estamos discutiendo. El hermano que se llamó Thomas B. Warren, fue doctor en el uso de la lógica, hermanos, y decía, tienen que ponerse de acuerdo primero en cuál es el punto que están discutiendo, porque muchas veces sucede que uno está diciendo una cosa y la otra parte está diciendo otra y no se están contradiciendo. Y eso es cierto, hermanos. Entonces, tenemos que ponernos a escuchar y es necesario este ejercicio, hermanos, para que podamos ir creciendo como matrimonio. Si no, de otra manera, hermanos, no vamos a lograr que nuestro matrimonio se vaya consolidando. Adelante, hermano. Bueno, algo de agregar del punto número 1 de saber escuchar. Como matrimonios, obviamente al pasar el tiempo, pasar los meses, los años, nos vamos conociendo y sabemos en qué momento podemos hablar y que mi cónyuge esté escuchando atentamente. Sabemos en qué momento estamos hablando y lo que estamos hablando, muy probablemente mi cónyuge no está comprendiendo o no está prestando atención a lo que le estoy hablando. Entonces, eso nos va a ayudar a tener una comunicación. Necesitamos esforzarnos para tener una comunicación efectiva, conocernos y obviamente de esta manera nos va a ayudar el conocernos, el saber que mi cónyuge realmente está entendiendo, como mencionabas, que yo esté hablando algo y que mi cónyuge esté captando el mensaje. Cuando mencionaste el punto número 1, que es comunicación, ahí me mencionaba una comunicación buena, una comunicación efectiva, es que el receptor reciba el mensaje óptimo que el emisor está dando. Para que eso ocurra, pues necesitamos aprender a escuchar y necesitamos saber en qué momento hablar, tomar un tiempo preciso y un lugar determinado para saber que realmente estamos en el mismo punto y no en otro fuera. Pero aprendemos. Adelante con el 12. Hermanos, respecto a lo que es la mala comunicación se va a resolver, hermanos, cuando vencemos ese mal uso de las suposiciones. De verdad, hermanos, esto perjudica tanto a los matrimonios y perjudica, hermanos, a cualquier persona que practique este deporte de las malas sospechas. Mire, hay un dicho mexicano que dice, piensa mal y acertarás. Bueno, lo cierto es de que la palabra de Dios nos dice que seamos astutos, que seamos prudentes, pero no deberíamos, hermanos, juzgar a la persona como si ya hubiese cometido la acción. En ocasiones caemos en el problema o incluso en el pecado, que cuando escuchamos que una persona dice cierto comentario, nos precipitamos a lo mejor a reclamarle por algo y le decimos, dijiste esto, ¿verdad? Por mí. No. Ya simplemente nos precipitamos, ¿verdad? Entonces tengamos mucho cuidado. Mire, en la primera carta a Timoteo, Pablo le decía de ciertas personas que iban a practicar, tendrían cierto carácter las personas, y en 1 Timoteo 6:4, Pablo le dice a Timoteo de cómo serían estas personas, hermanos. ¿Cómo dice, hijo? Está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas
Malas sospechas. Malas sospechas, hermanos. Son las malas sospechas, el dar por hecho algo que no nos consta. También tiene que ver con los prejuicios, que sencillamente, hermanos, significa emitir un juicio, pero no hay evidencia. En Juan capítulo 7 y versículo 24, el Señor Jesús dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y eso es lo que deberíamos de hacer, hermanos. Evitar todo esto, lo que son los prejuicios, y también, hermanos, tenemos que evitar lo que son las suposiciones. Suposiciones, malas sospechas, prejuicios, eso, hermanos, no se está basando en la evidencia que tenemos para saber si algo es correcto o es incorrecto, si alguien está en lo correcto o está equivocado. Entonces tenemos que aprender a lidiar con esto. Muchas veces decimos, hermanos, caemos en el problema y decimos, es que lo dijiste por mí. ¿Quién sabe si fue así? Son malas sospechas, hermanos. Son malas sospechas. Tenemos que asegurarnos para evitar meternos en problemas. Y eso, hermanos, cuando nosotros erradicamos eso de las malas sospechas, los prejuicios, las suposiciones, hermanos, cuando trabajamos con esto, nos vamos a dar cuenta que nuestra forma de hablar se va a limpiar. De verdad, vamos a trabajar con eso y nuestra forma de hablar, hermanos, va a ser cada vez más óptima. Entonces, nos va a ir mejor todavía, hermanos, en nuestras relaciones y vamos a poder comunicarnos de mejor manera. En ocasiones, erróneamente decimos, es que le di a entender. Bueno, a eso se le llama cobardía, hermanos. Dígaselo abiertamente, dígaselo directamente. Es que se lo dejé entrever. Se le llama cobardía, hermanos. Una persona, un hombre de verdad, una mujer de verdad, no va a andar diciendo se lo dejé entrever. Dígaselo abiertamente para que no esté pensando en otras cosas, para que no sea una comunicación ambigua. ¿Qué me quiso decir esta persona? Hermanos, trabajemos y quitemos las malas sospechas. ¿Quieres comentarnos de este punto, hermano, o avanzamos al siguiente? Repito, hermano, recordemos que un matrimonio se forma de dos personas que vienen de diferentes familias. Tenemos diferente educación, diferente forma de vivir, diferentes matrimonios que vimos en nuestros padres, de cómo se trataron. Entonces, son dos mentes diferentes que van a formar un matrimonio, que forman un matrimonio. Entonces, no deberíamos de dejarnos mover por esta parte de las suposiciones, de las malas sospechas, porque precisamente lo que viene en el pasaje, eso va a enfrentar nuestro matrimonio si nosotros no tenemos una buena comunicación y hablamos claramente, que no quede nada a la duda, sino que precisamente nosotros vamos a evitar problemáticas, contiendas, diferencias entre uno y el otro, y vamos a formar un matrimonio fuerte porque estamos comunicándonos directamente y no dejar una comunicación a medias y quedarnos con una mala información. Mejor esforcémonos a no caer en ese punto, y así como mencionas, hermano, pues vamos a pasar al siguiente punto que nos ayuda a ver qué nos afecta tener una buena comunicación y vamos a tener una mala comunicación también. Dice que se resuelve, vamos a vencer, venciendo el enojo descontrolado. Precisamente el pasaje principal que estábamos hablando de Santiago nos habla que la ira, el hombre, dice, no tiene relación con la voluntad de nuestro Dios, no está efectuándose la voluntad de nuestro Dios. Entonces, también hay varios pasajes que nos van a ayudar a poder darnos cuenta que en la ira del hombre nos va a afectar y también en mi relación marital. Y de esa misma manera necesitamos saber tener el control y no que perdamos el control y llegar hasta la ira. Proverbios 14:29. Si nos puedes apoyar ahí, Matías, de favor. El que tarda para airarse es grande de entendimiento, más el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Fíjense lo que estamos cayendo simplemente por no tener el control en enojarnos, sino que tendremos que tener la postura de tener la atención necesaria al oír
y cada uno de nosotros llegar a la cordura, a la prudencia. Dice, el que va a guardarse en airarse, el que tarde en airarse, dice, es grande en entendimiento. Pero el contrario, el que se pierde en la ira, que es impaciente, que es iracundo de espíritu, dice, va a enaltecer, va a honrar a la necedad. ¿De qué manera, hasta qué grado quedamos en conflictos maritales? Simplemente por no tener el control de una buena comunicación con mi cónyuge, con mi amada. Entonces, dice también el 15:18, también de Proverbios, el hombre iracundo, dice, va a promover contiendas. Mas el que tarda en airarse, apacigua la rencilla. Todo lo contrario, lo que se antepone. Aquella persona que va a dejarse mover por el enojo y no tener control de su relación en una comunicación, va a llevar a rencillas, a contiendas, a pleitos y discusiones que no van a tener un fin. Mejor dedíquese a entender a su cónyuge y dice, guárdese de la ira, tarde en airarse y va a provocar que va a apaciguar la rencilla. En vez de explotar, mejor apacigüe con mansedumbre, con amor hacia su cónyuge. Hermano, y es también interesante, bueno, no alcanzamos luego a poner todo lo que, algunas versiones claves, luego llega a ser mucho material, pero bien interesante también que dice en el 14:29, el lento para la ira tiene gran prudencia. Una persona que rápido se prende, hermano, no va a ocasionar problemas constantemente en su trabajo, en la familia y por supuesto en el contexto que estamos hablando, en el propio matrimonio. Entonces, el lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. Digo, si una persona apenas le dicen rana y salta luego, hermano, hablando del contexto de que se enoja, a cada rato, hermanos, va a causar conflictos por todos lados. Entonces, debe ser una persona que aprenda, hermanos, lo que es la paciencia y el dominio propio. Hay muchos elementos que tiene que aprender una persona para que vaya a un buen matrimonio, hermanos. Y bueno, también el dominio propio es uno de ellos, ¿verdad? Entonces, no puedo yo meterme, comprarle el asunto a mi esposa cada vez. Si ella se enojó, no sé qué la hizo enojar. Si ella está enojada y está molesta y no se controló mi esposa y me está gritando, bueno, yo no debería de hacer eso. La ayuda idónea no es gritar también. La ayuda idónea es, pues a lo mejor me quedo callado, ya que se le baje el coraje porque se le tiene que bajar algún día, voy y hablo, oye, ¿qué pasó? Y lo mismo, eso es algo que tenemos que aprender, tenemos que practicar, ejercitarnos para que logremos disfrutar de un buen matrimonio. Entonces, en ocasiones nos enojamos cuando alguien nos mira que cometemos errores. Así de simple. Un pasaje, hermanos, hablando de cómo es que se va eslabonando la gritería y demás. Efesios capítulo 4 y versículo 31. Dice, quítense de vosotros, fíjense, quítense, la palabra quítense es un mandamiento, algo que tenemos que hacer, no es una sugerencia. ¿Lo tienes, Matías? 4:31. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Maledicencia. Ok, entonces, ¿cómo es que va el proceso, hermano? Amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Y en ocasiones hay gente que es tan ruidosa, gritona, hermano, por cualquier cosita, ya está gritando y no, hermano, eso está mal delante de Dios. Damos un mal ejemplo, nuestro testimonio es malo para Dios y para la gente. Entonces debemos aprender. Ahora, cuando nos enojamos, en ocasiones nos enojamos porque cometemos errores y mi esposa, Mari, me señaló que cometí un error. Mira, es que hiciste eso y eso es lo que me hace enojar, no agradecen. Hermano, tenemos que ser mansos, nobles, humildes. Bueno, cometí un error. ¿Por qué deberíamos de enojarnos? Todos cometemos errores. Yo cometo errores, aunque no lo creas, hermano.
pero cometo errores. Por supuesto, no, todos los cometemos y no deberíamos de enojarnos, no deberíamos de insultarnos, no deberíamos sentirnos indignados cuando alguien me dice, oye, no lavaste el plato en el que comiste, no lo lavaste. No debería enojarme. Dejaste la toalla tirada, no debería enojarme. No hiciste esto, no debería de molestarme. Así de simple, hermano. Entonces, simplemente hay que resolver las cosas, hay que tomarlo con una mentalidad más tranquila, ¿verdad, hermano? Deberíamos de recordar que tenemos que tratar a nuestra esposa como a un vaso frágil. En ocasiones olvidamos eso, hermano, cuando vamos cada vez perdiendo el control, cada vez en situaciones se presenta hoy la situación, pierdo el control, mañana se me va haciendo normal perder el control y ya le grito, insulto, demerito a mi esposa y bueno, así es en mi casa y que porque yo mando. Eso es una pésima forma de tratar a la esposa y estamos olvidando que es hija de Dios. En el caso de las hermanas, que son cristianas, por supuesto, estamos olvidando que es una hija de Dios. Es mala idea meterse a pelear con la hija, hermano, con el suegro. No es buena idea. ¿Cómo dice Matías? 1 de Pedro 3:7. Dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Yo necesito tratar bien a mi esposa. Debo tratarla bien para que mis oraciones no sean estorbadas. Ella va a heredar el cielo igual que yo. Tenemos la misma promesa. Entonces deberíamos de aprender, hermano, a los varones, en este caso, a tratar apropiadamente a nuestra esposa. La esposa, por supuesto, debe de tratar correctamente al cónyuge. Es sumamente necesario que, digo, no es porque diga la esposa aquí, es nada más la esposa. No. Es parejo. Este pasaje también puede aplicarse de que deberíamos tratarnos todos, hermanos, apropiadamente dentro del matrimonio. En esta parte, hermano, del enojo, hay algo, perdón, de la corrección, de cuando nos hacen saber algo que cometimos mal, algún error. Es muy similar cuando es en el caso de la corrección, de la disciplina. En Hebreos capítulo número 12 y versículo número 11, nos habla que, dice, ninguna disciplina presente, dice, parece ser causa de gozo, sino de tristeza, algo que nos va a doler. Y pues sí, muy difícilmente va a llegar el momento que alguien nos corrige, nos hace ver nuestro error y nosotros pues vamos a tomarla bien a la primera. A veces pues no nos gusta porque nos están diciendo mi falta, mi error, lo que necesito corregirme y disciplinarme. Bueno, en el matrimonio, nosotros como maridos, hace la semejanza del apóstol Pablo en Efesios capítulo número 5, que Cristo hizo que dio su vida, dio su sangre para que guardara a la iglesia y dice que fuera santa, pura, sin mancha. Bueno, y la mujer habla de que es la ayuda idónea. Una de las cosas que a veces se nos tiene que recordar, como varones predicamos, y que nos tiene que recordar nuestra mujer, esto es lo que estás predicando. Entonces, también necesitamos un estirón de orejas. Por ello, como comentas, no debería de enojarnos, no debería de airarnos, porque si nosotros no tenemos esa buena comunicación en amor de cónyuges, de esposos, pues lo que voy a hacer falto es el pasaje que mencionaba de 1 de Pedro 3:7. Menciona de que debemos de tratarla con sabiduría y la menciona tratarla como a vaso más frágil, vaso frágil. Entonces, decía en la introducción que la mujer es emocional. Esa fragilidad no solamente se ve en lo físico, también en lo interno. Y a veces hacemos más daño a nuestras mujeres, no tal vez agrediendo físicamente, golpeando, empujando para que se golpee contra la pared o algo así. A veces no son nuestros daños así. A veces son nuestros daños por una mala comunicación, por enojarnos, por airarnos
Y hay palabras que duelen y marcan a nuestros cónyuges. Y eso va a afectar a nuestro matrimonio. Deberíamos cada uno de nosotros ser prudentes y ser sabios, como el pasaje mismo nos lo menciona, y que cada uno de nosotros no lleguemos a enojarnos, a irarnos, sino que busquemos, las mujeres, ser esa ayuda idónea, y los hombres ser esa cabeza bajo su esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, y comportarnos como tales. Adelante. Así es, hermano. Hermano, en ocasiones la gente dice, es que tengo un carácter fuerte y por eso soy así y por eso peleo con todo el mundo. No, hermanos, ese es un carácter débil. Un carácter fuerte es aquel que se controla. Así de simple. Es aquella persona que tiene un carácter fuerte, es aquella persona que tiene temple, aquella persona que tiene dominio propio. Una persona que no tiene dominio propio es una persona débil. Dice Proverbios 25-28, como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. Una persona con una herida expuesta a que se contamine, a que se le infecte. Eso es una persona que no tiene el dominio propio y lamentablemente afectará grandemente a su matrimonio. Esa persona va a ser causante de que el matrimonio no esté funcionando correctamente. Entonces, vamos a darle cuentas a Dios. Cristianos y no cristianos, en nuestro matrimonio le vamos a dar cuentas a Dios porque el matrimonio le pertenece enteramente al Señor. Una cuarta, hermano, por el tiempo. La mala comunicación se resuelve cuando cuidamos el tono en el que hablamos. Hermano, es impresionante cómo es que el 40% de la comunicación se comunica a través del tono. Dependiendo cómo lo hagamos, cómo emitamos ese tono, vamos a poder comunicar. No es lo mismo decir, ahora no, mi amor, te dije que me siento cansado, a decir, ahora no, mi amor. Ahí están los signos de interrogación, hermano. Los signos de exclamación. Ahora no, mi amor, te dije que estoy cansado. El tono. Estaba mirando, hermano, hace tiempo cómo es de que había una persona que estaba en un círculo, hermano. Había un círculo, era un cuadro pintado en el piso en el aeropuerto y estaba el muchacho de este lado del aeropuerto y la gente pasaba y se metía al cuadrado que tenía pintado y él decía, no entre a mi cuadro, no entre a mi figura, no entre a mi caja. Así les decía, no entre y no entre. Nadie le hacía caso. El experimento siguió y le dijeron, ahora levanta la voz. No entre a mi cuadro. Una voz un poco más. No entre a mi cuadro, no entre a mi caja. Nadie le hizo caso. Ahora háblalo más fuerte. No entre a mi caja. Se quitaban todos. Se quitaban todos. ¿Por qué? Porque el tono comunica, hermano. Por supuesto que comunica. Entonces, nosotros deberíamos comprender esto. Deberíamos entender que nuestro tono comunica. Y eso en ocasiones usamos un tono inadecuado para con nuestra esposa. Deberíamos de usar tacto. En Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Una terrible idea es que cuando hay una situación tensa, empiece yo a levantar la voz. Y cuando empezamos a levantar la voz, le estoy echando leña al fuego. Así de simple. Pero si empiezo a usar un tono de voz más tranquilo, más apacible, eso va a ocasionar que se logre. Es más fácil, es más probable que se logre una comunicación. Pero como en ocasiones, hermano, no nos gusta usar un tono más tranquilo porque aparentamos debilidad. Y eso no es correcto. Hay un caso, hermano, que está en Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 25 y versículo 3. ¿Cómo dice, Matías? ¿El 3? No, el 3 nada más. Ok. Dice, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras. Note usted cómo es que este matrimonio, alguien le ha llamado a este matrimonio la bella y la bestia, ¿verdad? Hablando de que Abigail era una mujer muy bonita y esta es de las pocas mujeres que se mencionan en la Biblia que era muy bonita y muy inteligente. Muy inteligente y muy bonita.
y estaba casada con un hombre que se llamaba Nabal y parecía la Naval, hermano. Parecía la Naval porque por cualquier cosa hacía guerra. Este hombre, hermano, era terrible en su forma de tratar a las demás personas. De verdad. Dice que la mujer era inteligente y hermosa apariencia, pero el hombre era áspero y malo en sus tratos. Entonces, ¿cómo es, hermano, que ser áspero es ser tosco, ser una persona, pues en ocasiones llegamos a ser hasta vulgares con nuestra esposa por no cuidar la forma en que le estamos hablando? Y de eso, hermano, en Colosenses 3:19 le habla a los maridos y les dice: maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ella. La palabra ásperos, hermanos, está en modo imperativo. Esto quiere decir que es un mandamiento. Y la palabra áspero es picraíno y se refiere a amargar. Y hermano, me he puesto a pensar la gran responsabilidad que tenemos de no amargar a nuestra esposa, de no amargar a nuestro cónyuge. Nos casamos con ellas, podemos recordar su rostro sonriente el día de la boda, sus ojos brillantes, y bueno, con el paso del tiempo no debería de cambiar, debería de mantenerse ese brillo. En Apocalipsis 8:11 se menciona que cae una estrella y dice que las aguas se amargan, se llama ajenjo esa estrella. Entonces me hace pensar en cómo es que llegamos a causar lo amargo a nuestra esposa, tanto como el ajenjo, hermano. También a eso se refiere, a el amargo como el ajenjo. Entonces así podríamos llegar a ser de amargosos, no solamente amargados, sino amargosos. O sea, si nosotros mismos estamos mal, en ocasiones también ocasionamos eso en las demás personas, en la familia, en los hijos, en la iglesia. Nosotros no solamente estamos amargados, sino amargosos todavía. Y eso no tiene que pasar. Nosotros deberíamos de cuidar eso, hermano, nuestra forma de hablar. Para los cristianos es un mandato que debemos cumplir. No podemos tratar mal a la esposa. ¿Ya llegaste, fulano? ¿Que no me ves? ¿Que no ves que está yo aquí? Bueno, ella está siendo cordial, está siendo amable. Quítate, vengo cansado. No, hermano, no es así. No funciona así. Dios nos va a tomar, va a tener un trato especial con aquellas personas que ocasionemos amargura al corazón de nuestra esposa. Adelante, hermano. Una de las cosas que podría aportar en esta parte del tono, la manera que estamos hablando, a veces una misma expresión, pero en diferente manera, volumen, tono de nuestro hablar, cambia drásticamente. Así, algo que podríamos añadir, también, hermano, es el lenguaje corporal, que a veces estamos diciendo algo, pero con nuestros gestos, con nuestras mímicas, la palabra que utiliza aquí, Colosenses 3:19, amargamos, en vez de estar aportando en nuestro crecimiento marital, en nuestra relación marital, a veces sin tener esta prudencia que necesitamos, que se requiere como marido y como mujer, a veces en vez de construir, estamos destruyendo. Y el punto de el tono y el lenguaje corporal se necesita mucho cuidado y tacto al momento de tratar y comunicar con nuestros cónyuges, para que de esa manera nos fortalezcamos y de esa manera, en vez de amargar, hagamos todo lo contrario y podamos edificar en nuestro matrimonio y en conjunto el uno al otro trabajar para servir mejor al Señor. Y prácticamente ya se nos ha llegado el tiempo, hermano, y hemos escuchado varios puntos. Si hay algo, hermano o amigo que nos estás escuchando, en cualquiera de estas deficiencias en una comunicación en nuestro matrimonio, de no haber aprendido a saber escuchar a mi cónyuge para poder entenderlo, conocerlo y así mutuamente construir una comunicación efectiva para crecer en nuestra relación íntima marital que Dios ha unido, o que posiblemente también pueda
caer en el error de las suposiciones, de las malas sospechas, o que posiblemente sea el enojo descontrolado, la ira no controlada, que no ayuda, no permite que la relación crezca, sino perturba nuestra relación, o posiblemente nuestra forma de hablar, nuestro tono, en nuestro lenguaje corporal, que daña en vez de aportar, pues posiblemente estas palabras de Dios, no van a ayudar a crecer en nuestra comunicación con mi esposa y nuestras hermanas, la comunicación con sus esposos. Así es, hermano. Y pues hablando de lo que es el matrimonio, hermano, el matrimonio por excelencia es el matrimonio del Señor Jesús con su esposa, que es la iglesia. En Efesios capítulo 5 y versículo 23 dice que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de ella. Y para que uno pueda permanecer en esa iglesia, hermano, necesitamos ser parte de ella. Si alguien no es parte de la iglesia, le animamos para que se ponga en contacto con nosotros. Nosotros queremos ayudarle para que también sea parte de esa iglesia. No es, en ocasiones hay personas que dicen, mujeres principalmente, estoy casada con Cristo. Eso es pecado, hermanos, decirlo. Nadie está casada con Cristo, sino la iglesia. Y eso es algo que deberíamos aprender. Hermanos, gracias por su compañía. Nos faltó el puntito 5, hermanos. Ahí lo puse rápidamente en retroceso en las diapositivas. Pero sí, hermanos, necesitamos mejorar nuestro matrimonio. Queremos que mejore. Trabajemos en la comunicación. Quitemos principalmente estas 5 cosas y le aseguro, no son todas, pero son algunas de las que nos van a ayudar notablemente. Hermanos, pues gracias por su atención, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Despídete, Matías. Gracias, hermanos, por estar aquí otra vez en las sendas antiguas. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Y si Dios quiere, vuelvo a ver las sendas antiguas. Esperemos que sí, Dios quiere, hermanos. Entonces, Dios les bendiga grandemente, hermanos. Hasta luego, hermano Roberto. Un gusto, hermanos, estar entre ustedes. Dios les bendiga. Un abrazo en el Señor y que el Señor les multiplique en bendiciones. Dios, hasta la próxima. Yo camino por la senda del Señor con fe. Iba creciendo, con fe, iba creciendo. Yo camino por la senda del Señor, creciendo en la fe. Para en los caminos mirar y preguntar, y en las sendas antiguas caminar, cuál sea el buen camino que andar, y en las sendas antiguas caminar. De trompetas el sonido escucharé, por fe iba creciendo, por fe iba creciendo. De trompetas el sonido escucharé, por fe escucharé. Para en los caminos mirar y preguntar, y en las sendas antiguas caminar, cuál sea el buen camino que andar, y en las sendas antiguas caminar.